hasta por demás. De paso, y gracias por permitirme, ¿no? A algún docente que impedía grabar su clase si se molestaba. No voy a mencionar el nombre por ética, pero a mí me parece traída de los cabellos. Si yo estoy dando una clase, debo de estar seguro de lo que hablo. Y si en algún momento, por A o por B circunstancia, eh, voy a recordar la frase, errores de humanos, me equivoco, pues reconocer. Y usted, como estudiante, ah, detecta alguna equivocación, alguna falla, alguna confusión, pues es precisamente su obligación como estudiante pedir la aclaración. Y la mía como docente es rectificar, es decir, sí, me equivoqué. Sí, entonces, la grabación yo no le veo ningún inconveniente real, ¿no? Más bien es una ayuda valiosísima para mí, eh, para la cuestión, para mí, vuelvo a insistir, me parece lo más honesto posible, eh, que quede la constancia y poder rectificar de paso. Así que no me incomoda para nada la grabación. Bien, Ya. prosigamos, por favor. Continuando con las ramas de la filosofía, como ya se mencionó, se encuentra la metafísica. Este es conocida como la ciencia de la esencia y como ya se dijo, es una rama, es bastante abstracta. Trata de estudiar los sucesos que son inexplicables, eh, y que no pueden ser explicados por otras ciencias como la química, la física y la matemática, e intenta responder a la pregunta, ¿el mundo es real o una ilusión? Esto lo haría a través del análisis de la realidad, por decir que esta ciencia va más allá de lo físico y de lo material. Por otra parte, tenemos la ontología, reflexiona sobre los modos esenciales de la existencia de las cosas, es decir, estudia lo que hace que sean lo que son las cosas. Por ejemplo, lo esencial de un triángulo para su existencia es el estar conformado por tres ángulos, entonces su identidad va a depender de esta característica, ya que sin ella no podría existir. Además de ello, también intenta estudiar la naturaleza de la organización a través de la realidad. Y la realidad es lo que existe, es todo aquello que puede ser representado. Otra de las ramas es la axiología. Esta es la encargada de estudiar la naturaleza de los valores y los juicios del valor y la influencia. Contribuye a la ética y analiza y reflexiona sobre el origen de los valores positivos y negativos, o también sobre los valores objetivos y subjetivos. Los valores objetivos son valores por sí solos, es decir, es el fin el valor mismo y no un medio para llegar a una meta, como por ejemplo la belleza. Y por otra parte, los valores subjetivos son aquellos medios que nos permiten alcanzar un fin, como por ejemplo la solidaridad nos permitiría alcanzar el compañerismo. Y en cuanto a la otra rama está la antropología filosófica. Esta estudia la naturaleza del origen del hombre y busca determinar la finalidad de su existencia a través del análisis de las manifestaciones sociales, culturales y sus aspectos físicos. Pretende averiguar el lugar del hombre en el universo. Es por ello que el hombre se convierte en el sujeto y en el objeto a la vez. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Regrese la lámina, por favor. Rafaela, contésteme. ¿Está por ahí? ¿Rafael o Rafaela? Rafaela. Rafael está en la tarde. Ah, yo tengo aquí el grupo. Ah, sí, perdón, yo leí mal. Entonces vamos con Tamara, por favor. Sí, dígame, profe. Ya dije me. Esto de la antropología filosófica, ¿de dónde obtuvieron ustedes la consulta? ¿Cuál fue su material de apoyo para esta consulta? Para que me pongan como rama de la filosofía a la antropología filosófica. La tomamos de Vileda del año 2003, profe. En la parte de las referencias bibliográficas está lo que es el link. Ya. Ujú.
yo fui a uno de los links y encontré el documento del Ministerio de Educación, segundo de BGU en filosofía. Ya. Y lo que nos dice en ese texto es que se trata de disciplinas teóricas y prácticas de la filosofía, mas no rama de la filosofía. ¿Contrastaron ustedes o usaron el primer texto que encontraron para decirme que la antropología filosófica es una rama de la filosofía? Ustedes recibieron en segundo ciclo antropología de la educación. Y yo no voy a pedir una iluminación del Espíritu Santo en este momento, pero si alguno, cualquiera del paralelo, por favor, recuerda o puede consultar a lo mejor en qué año nace la antropología o en qué siglo y con quién. Una cosa son las disciplinas derivadas de la filosofía y otra muy distinta las ramas de la ontología. La posición epistemológica de Villeda, es decir, cómo ve a la ciencia. Yo voy a aceptar lo que es la metafísica, porque es una rama de la filosofía, a pesar de que la ontología, según la conceptualización epistemológica del autor o de las personas que estemos trabajando, la ontología, el estudio del ser, forma parte de la metafísica. Lo voy a aceptar como parte. Ya. Axiología. Realmente los estudios de la reflexión axiológica y el término axiología nace en el siglo XIX con Max Scheler. Él comienza a reflexionar sobre los valores y lo que soy, y lo que son, perdón. ¿Sí? Sin embargo, vuelvo a insistir en las posiciones epistemológicas, en la conceptualización de los autores, también se lo tomo fuera. Pero antropología filosófica, ¿alguien consultó, por favor? Bueno, dice que en sí el origen de la Ujú, antropología como tal, eh, tuvo lugar durante el siglo de las luces, cuando en Europa se comenzaron a realizar los primeros intentos de estudiar el comportamiento del ser humano. ujú. ¿Y cuál es el siglo de las luces? El enciclopedismo francés. Revolución francesa, ¿cuál es? Siglo XIX, profe. Realmente retrocedemos un poquito los siglos ahí, pero bueno. Hubo una situación, vuelvo a insistir, ustedes ya recibieron antropología filosófica, ¿no? La antropología como tal en Europa nace con el estudio y la conceptualización europeocentrista, ¿no? Las sociedades primitivas, lo que es ser primitivo, poniendo como fiel o mm, como parámetro de medición el desarrollo de la cultura europea versus a las otras culturas. Hay hay el sentido de predominio, que nosotros somos los civilizados, los europeos, y el resto del mundo son primitivos, incultos y lo demás. Estudio con el ánimo folclorista de ver las tradiciones y costumbres. Stanislavski, para algunas conceptualizaciones, el padre de la antropología como tal. La metodología de estudio de la antropología, Augusto Comte y el positivismo. Para otros es Jean-Claude Lévi-Strauss, a inicios del siglo XX.
y así por el estilo. No es clases de antropología, pero hay que un poco precisar. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos lo mismo, filosofía de la historia. A ver, chicos y chicas. Filosofía es en una definición muy sencillo, es la reflexión sobre las causas, el reflexionar, el buscar las causas, los principios, las causas últimas, el porqué de las cosas. No es aceptar la filosofía, es reflexionar. Al ser una reflexión, yo utilizo la filosofía para tratar de descubrir cuál es el fin último de algunas disciplinas, de algunas ciencias. Por eso tenemos filosofía del derecho. ¿Qué es el derecho? ¿Qué es la justicia? ¿Qué busca? ¿De dónde emana? ¿Qué es la antropología filosófica? Es una reflexión sobre la antropología, sobre el ser humano. Por eso era que yo un poco cuestionaba que el nombre completo debería ser Antropología Filosófica de la Educación, porque si bien es cierto hay la antropología educativa, que un poco reflexión, la antropología educativa trabaja sobre la educabilidad del ser humano, la capacidad de educabilidad, que la educabilidad consiste precisamente en la capacidad de influir en los demás y de ser influenciado. La cultura, cómo influye en el proceso educativo, ¿sí? ¿Cuál es el proceso de educación no formal, formal? ¿Cómo dentro de la educación no formal, la etnia, el, la cultura, el barrio, es decir, el medio, influye en el hecho educativo, que no es lo mismo que el proceso educativo, el hecho educativo? ¿Cómo influye el analfabetismo, el género? ¿Cómo influye las culturas urbanas, el analfabetismo, los procesos? Todo eso es la antropología educativa. La filosofía de la antropología educativa reflexiona sobre estos procesos. La historia, la filosofía de la historia como tal. ¿Qué es la historia? ¿Quién la hace? ¿Quién la escribe? ¿Cuáles son los hechos? Por ejemplo, filosofía de la psicología. ¿Sí? Esas son disciplinas aplicadas o cómo yo aplico la filosofía de determinadas a determinadas disciplinas o ciencias, ¿no? Filosofía política. Yo en ninguna rama de la filosofía he encontrado eso. La lógica sí es una rama, la estética es otra rama, la ética es otra rama. Lo demás son la aplicación de la filosofía. Como división o como rama de la filosofía no existe. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos un craso error. Recuerden que yo pido las bibliografías y me voy a los links que ustedes me envíen a ver de dónde obtuvieron la información. Bueno, sigamos. Es la lógica, por favor, y deje de un lado a la filosofía de la historia. Ya. Parte de las ramas o las escuelas filosóficas tenemos a la lógica, la cual es la ciencia de las formas y las leyes del pensamiento. Esta únicamente otorga validez al hacer uso de los argumentos y de los razonamientos. Es el análisis de la estructura y verdad de las proposiciones, es decir, de las premisas. Si una premisa es verdadera, la conclusión también lo será. Por ello es que la lógica se encarga de analizar la estructura y el valor de la verdad, las proposiciones y su clasificación. Correcto. La Por otro lado, sistematización, los sistemas. Por eso por es la otro lado lógica tenemos matemática. a la estética, misma Ujú. que estudia las condiciones de la belleza, tanto en el arte como en la naturaleza. En el arte tenemos como ejemplo a la música, la literatura, la escultura, la pintura, y en la naturaleza los paisajes, el mar, las montañas, las cascadas. La ética se dedica, por su lado, a explicar las reglas morales.
que sean de manera racional, fundamentada, científica, teórica y reflexiva. Esta tiene como objeto el estudio del bien y el mal, pero a partir de acciones y pensamientos que tiene el individuo. Se Ya, dedica al estudio de la moral, el virtud, el deber, la felicidad y los códigos de los comportamientos humanos. ya. Y aquí un cuestionamiento, o más bien cuestionamiento en el sentido de pregunta, no cuestionar, o sinónimo. ¿Cómo le ve esto, usted esto de estudiar y el bien y el mal? Bueno, yo creo que el estudio del bien y el mal tiene como objeto, como objetivo, medir cuáles son las acciones y los pensamientos que tiene el individuo que se direccionan hacia el bien y aquellos que se direccionan hacia el mal. Y de estos depende el accionar humano para permitir una convivencia armónica entre los miembros que la conforman. Ya, ujú, muy bien. Respecto a la lámina anterior, no la pase, solo recordemos nada más. La teología, el estudio de los valores. ¿Qué es un valor? Hablamos mucho de valores, pero ¿qué es un valor? Cualquiera puede intervenir también, ¿no? O sea, si alguien lo desea, con mucho gusto. Me voy a adelantar un poquito, está un poquito más adelante la profundidad, pero eh, vale. Brian, ¿usted quería decir algo? Sí, justo de los valores. Bueno, los valores, nosotros conocemos a los valores, ¿no? Por el nombre, Ajá. pero bueno, en sí los valores son como un conjunto de actitudes y comportamientos que se dan. Por ejemplo, el respeto, y es justo lo que estábamos conversando antes en una clase, no me acuerdo si fue con usted, que conversábamos de que el respeto, si es que nosotros queremos enseñar el respeto, no vamos a hacer una exposición sobre el respeto, sino sobre qué acciones debo yo hacer. Por ejemplo, saludar a las personas mayores, dar el asiento a una mujer embarazada cuando está en el bus y así. Entonces son actitudes, más no... nosotros, eso digo, nosotros conocemos al valor por el nombre. Ya. Pero debemos tomar en Y cuenta es, la diferencia. sí, pero eso no sería buena educación, buenas formas y no valores. Por Es que son ejemplo, parte de la educación. pero vamos a suponer, no. En el sistema educativo, ¿no? Cuando un docente ingresa al aula, los estudiantes se ponen de pie, ¿no? Eh, y si algún estudiante no se pone de pie, eh, el docente o no entra o se pone grosero o le llama la atención, o qué sé yo, y le dice, respéteme, ¿ok? O si usted, vamos, fuera del ámbito educativo, ingresa a una reunión y por A o por B no saluda, ya, ¿eso sería buenas costumbres o sería un valor? ¿Cómo diferencio? Es que más bien las buenas costumbres son lo que socialmente se pone como, por ejemplo, la etiqueta, los modos para quedar bien y mantener una armonía entre la sociedad. Por ejemplo, el saludo para empezar de una manera armónica una reunión. ¿Ya? En este caso, los valores vendrían a ser los principios o virtudes o características, si se quiere, de cada persona y cómo esta persona los tiene arraigados en sí y estos representan y cómo actúa frente a estos valores con la sociedad. Ujú. Usted mencionó ahí dos situaciones o dos, voy a usar la palabra, dos adjetivos ahí que tienen conceptos muy claros y muy diferenciados. Principios y virtudes. ¿Por qué menciona los principios dentro de los valores? ¿Y qué es una virtud? Bueno, una virtud es algo con lo que una persona sobresale, ¿no? Se puede tener en diferentes conceptos.
tal vez puede tener una virtud física y le permite desempeñarse de mejor manera en los deportes, o una virtud, si se quiere, intelectual, que le permite desenvolverse de mejor manera en la academia. En este caso, las virtudes son las prácticas, o sea, las maneras en las que una persona utiliza los valores. Ujú. Bueno, verá, el concepto academia como tal utiliza Platón hace 2500 años. Él funda su escuela, a la cual llama academia. Su discípulo Aristóteles forma o funda su forma de enseñar en el liceo. ¿Sí? De allí viene academia, que por lo general se utiliza para sinónimo de universidad, ¿no? Es el mundo académico, el mundo universitario. O en educación, el nivel de educación, eh, educación general básica, superior y bachillerato, es la que se utiliza el liceo. Por eso hay el liceo municipal Fernández Madrid, del liceo policial. Ahí hay un liceo, estoy hablando exclusivamente de Quito, que es lo que tengo mayor conocimiento. El liceo Arboleda, que se diferencia de la unidad educativa, que ya se, que ya se diferencia gracias a la ley de educación, a la LOEI, de las unidades, el sistema educativo educatoriano, de las unidades educativas, ¿no? Recuerden que en el gobierno de Correa, con la LOEI 2010, ya se habla de unidades educativas, lo que antes estaba separado en colegio, la colegiatura, el cuerpo colegiado, ¿sí? De la academia, como tal a la universidad. Bien, volviendo, esto como aclaración nada más. Verán, esos son fundamentos filosóficos del sistema educativo. Mire de dónde proviene, desde el nombre de, o la denominación, unidad educativa diferenciando de la escuela del colegio, ¿no? Los liceos, que tienen una estructura y una malla y una conceptualización educativa totalmente diferente a la educación del liceo, la educación colectiva, eh, de la educación secundaria, básica, superior y bachillerato. Bien. Cuando nos referimos, y un poco para clarificar, como digo esto un poquito más adelante, ya el próximo año, de paso, valga la aclaración, como ya les había mencionado, un poco al conversar con Javier, que es coordinador de noveno, yo le manifestaba en la reunión que voy a cambiar un poco el sílabo, dado no un poco, algunos de los temas y contenidos, porque en el proceso me había percatado de algunas situaciones que debería más bien reforzar. Bien, volviendo a lo que es la virtuosidad. ¿Qué es un virtuoso del violín? Uno que destaca sobre los demás. ¿En qué sentido destaca? Si yo, por Eh, ejemplo, tomo el violín y no sé entonar apropiadamente, no sé seguir el compás, destaco por lo malo que soy. o sea, destaca, claro, pero por no saber. En este caso, la virtuosidad es destacar de una manera positiva. Por Ya, ejemplo, entonces, destacar por ser el mejor tocando el violín. sí, o uno de los mejores, porque yo no, no estoy en ese plano ya. El mejor. Entonces, la virtud es algo bueno. ¿O no, Rafael? La Virtud es algo virtud, bueno. oh, sí, es algo bueno. Ya, y si yo soy el mejor para sacar billeteras en el bus o celulares para robar, soy Ujú. un virtuoso del robo, ¿es algo bueno? Sigue siendo un virtuoso, no le quita, tiene la habilidad, pero está utilizando esta habilidad para algo mal, al igual que utilizar, por ejemplo, la inteligencia para algo mal. Ya, mm, O sea, ser psicológico. virtuoso no quiere decir que siempre se va a utilizar esto para hacer cosas positivas.
Ajá, y ahí tenemos una gran diferenciación muy importante. Y ahora bien, ¿qué es un principio? No me diga que el inicio de algo, ¿no? Mm. Platón solía decir, tiene un pensamiento, una de esas frases muy buenas. El principio es la mitad de todo. Basta que usted empiece algo para que ya haga la mitad. Es un principio, porque no me refiero a eso al inicio de algo. El principio de la carrera es una cosa. Los principios forman parte de nuestra personalidad. Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas que regulan la vida de una persona. Las En este caso de una actuaciones, persona. De mis organización. creencias, por ejemplo, Sí, sí, mis formas. Yo aquí, bueno, vamos a profundizar bastante, pero un poco como para llevarnos a la reflexión. La enseñanza de valores en las instituciones educativas, yo he tenido algún tipo de controversia al respecto, ya que se confunde valores con buenos modales, buenas costumbres. Para eso está el manual de Carreño, ¿no? Entre otros. Enseñan protocolo, ética, buenas costumbres, cómo debo de sentarme, cómo debo de hablar, qué cubierto usar primero. Esas buenas costumbres no son valores, ¿no? Y muchas veces confundimos la cuestión material con valor, ¿sí? Dime cuánto tienes, te diré cuánto vale. Por cuánto vale tal cosa. Confundimos valor, precio, con valores. Bien, algo así, muy rápidamente. Todo, miren, todo esto, un poco estoy hablando precisamente, es la axiología. No sé, la axiología, el estudio del valor, axios, lo que tiene valor, logos, estudio, tratado. Puedo hablar de ética sin valor, no existe. ¿Sí? El que no tiene valores no tiene ética. Es sencillo. Continuemos, por favor. ¿Alguien más, por favor? Bueno, ahora vamos a Ya, ok, definir qué es la ética, según Sánchez 2019. La ética correcto. constituye el modelo referencial de la moral. Es el patrón universal al que se remiten y con el que se conforman los distintos códigos morales. Por lo tanto, esta se enfoca en el estudio de estas acciones humanas como acto moral relacionado con el sistema de valores que recientemente estábamos hablando, éticos del individuo y los códigos morales de la sociedad, así como la repercusión de su aplicación tanto en el plano personal como en el plano social. Hablando con el micrófono. No, retroceda un momentito nada más. En esta definición de Sánchez, me parece muy interesante, solamente que tenía una pequeña reflexión. Sí, La ética es el estudio o la reflexión sobre el comportamiento moral, sobre la moral. La moral es lo que distingue a una cultura, a una sociedad, ¿no? Eh, yo reflexiono desde mis principios, de mis valores, utilizando la ética, lo que es correcto. Yo vuelvo a insistir, no todo lo moral es ético. De acuerdo a mis principios, de mis valores, yo veo el comportamiento de una sociedad, de un pueblo. Se los pongo de esta manera. La ingesta de cierta alimentos común a un pueblo, por ejemplo. Se me ocurre, la ingesta del cuy, comer cuy. Yo he sido educado, formado
en una sociedad, en una cultura donde el cuy es un animal de compañía, es una mascota, ¿no? Los famosos hámster no son lo mismo, pero estoy haciendo un paralelismo, una analogía. Yo fui educado, criado, cuidando a los hámster, a los cuy. Y llego acá y acá se los comen. Desde mis valores, desde mis principios, digo, wow, no como eso, salvaje, ¿no? O comer perro en China, ¿no? Los perritos de compañía, qué sé yo. De paso, no se comen todos los perros, sino razas determinadas de perros eh, criados específicamente para eso, así como nosotros criamos cerdos, gallinas, pavos, qué sé yo. Y no en toda China, en ciertas provincias de China se crían específicamente perritos para ser comidos como animales de consumo, ¿ok? Desde nuestra posición ética, desde nuestros principios, desde nuestros valores, reflexionamos sobre, wow, esta cultura, en qué nivel se encuentra, no tiene respeto y un largo etcétera. Lo mismo podría aplicarse a los vegetarianos que nos ven consumir proteína animal. Podemos dar esa condición. La ética nos lleva a reflexionar sobre eso, sin utilizar juicios morales, solo juicios de hecho. Dejar a un lado, tener éticas, dejar a un lado mis principios, mis valores, mis costumbres para reflexionar sobre el por qué determinado eh, cultura, etnia, grupo, hace lo que hace, ¿no? Un caso muy real, muy específico, relativamente reciente, y digo relativamente reciente. En los años 90 del siglo pasado, el Perú sufrió una crisis económica terrible. La inflación era galopante. El dinero no alcanzaba. Se llegó al punto que algunas comunidades, sobre todo como centro de esto fue la escuela. En las escuelas, en los colegios de peruanos, los padres de familia junto a los docentes se organizaban para realizar ollas comunes. Padres de familia, niños llevaban determinados alimentos y ahí se preparaba para todos. Esto en las escuelas, en los colegios. Pero a nivel general se dio una situación muy interesante desde el punto de vista antropológico, sociológico, y que llevó a muchas reflexiones éticas. Los animales callejeros desaparecieron de las ciudades del Perú. La gente, mucha gente, no toda, por favor, sí, porque la generalización, igual yo ya les había dicho, no es correcto. Desde mi punto epistemológico, filosófico, odio las generalizaciones. Mucha gente con una económica muy baja o muy precaria, la necesidad les llevó a cazar, literalmente, a cazar a los animales callejeros. Ciudades peruanas desaparecieron los gatos, los perros, la gente los cazaba y se los comía. Reflexión desde la ética. ¿Es correcto esto? La supervivencia del ser humano le lleva a realizar estas acciones, ¿sí? Desde un punto de vista moral. En el Ecuador haríamos eso. Los peruanos lo hicieron. Estoy hablando, es un caso muy real. La ética precisamente nos lleva a reflexionar sobre este comportamiento. Gran parte de la sociedad peruana, por la crisis económica, se vio obligada a cambiar sus hábitos alimenticios.
qué punto, y esto se volvió frecuente, se reunían varias personas, familias, a servirse gatos. Naban los gatos y se servían. Cambiaron ciertas costumbres. Moralmente, desde nuestra moral católica, cristiana, cultural, no lo haríamos. No comeríamos gato, ¿sí? Por ejemplo, lo que está sucediendo en este momento en Afganistán, se están vendiendo a las niñas. No sé si vieron el caso de hace un mes de un padre que vendió a su hija de 9 años para que se casara con un tipo de dinero, la dio como esposa a cambio de aproximadamente $2,000. ONU y una serie de organismos, ONU Mujeres, de ONGs en defensa de los derechos de la mujer, hicieron un gran movimiento mediático y se reveló esta, esta situación. Moralmente, ¿venderíamos a un hijo, a una hija, situación económica? La ética nos permite reflexionar sobre esto, ¿sí? No es no es aceptar la ética lo que dice la moral. La ética es reflexionar sobre la moral. Eso un poco esta definición para mí tenía esa pequeña como un poco de contradicción más bien, ¿no? Sí, profe. Estamos un poquito adelante, por favor. Ay, el tiempo. Bueno, aquí tenemos otra definición de qué es la ética. Según Hebreo, la ética está relacionada con las obligaciones del hombre y es sinónimo de la filosofía moral. Las acciones del ser humano son cuestionables y punto de partida del ejercicio reflexivo sobre el hecho moral que constituyen. Quiere esto decir que todo acto parte del concepto moral que el sujeto tenga. De ahí que estas acciones pueden ser cualificadas de malas o buenas, correctas o incorrectas, según los códigos existentes, lo cual justifica la adopción de uno u otro sistema moral. Y aquí, igual como usted mencionaba en la anterior definición, aquí ya hace énfasis de las acciones del ser humano son cuestionables y el punto de partida de este es lo reflexivo, en el cual usted nos estaba aclarando en la anterior definición. Bien. Yo aquí como interesante, no perdamos de vista para un poco, ¿no? La definición de cualificar y en determinado momento está calificado de bueno o malo versus correcto o incorrecto. Bondad o maldad de una acción, una actitud de un comportamiento versus ese mismo comportamiento pierde la connotación de bueno, de bondad, ¿sí? Por correcto. Un acto como reflexión, un acto que aparentemente se ha calificado de malo. Pónganse a ver, muchos niños, niñas e incluso adolescentes, eres malo porque no me das esto. No me das chocolate. Qué malo que eres porque no me das chocolate, un niño pequeño. Y aparentemente para el niño el acto es malo. Sin embargo, ese mismo acto de negarle comer el chocolate, podemos considerarlo correcto o incorrecto. Sí, yo niego y otra persona juzga como un acto de maldad, cuando realmente o sería lo correcto negar el chocolate por todas las connotaciones, desde va a quitar el apetito o no es una alimentación apropiada. ¿Sí? Yo hago lo correcto o un ser humano hace lo correcto y otro ser humano lo tilda de maldad. En nuestro papel, el profesor es malo. Ojo, ¿qué decimos como estudiantes o qué suelen decir los estudiantes?
Malo el profesor, me puso el 0, ¿ya? Entonces yo para parecer bueno como docente les pongo todos 20, porque qué buen profesor, nos pone buena nota. ¿Y qué es eso? ¿Correcto o incorrecto? ¿Bueno o malo? La connotación de bueno o malo, dar la categoría de bueno o malo a las acciones, nos genera una serie de cuestionamientos. En lo personal, yo prefiero hablar de actos correctos y de actos incorrectos. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Como pequeña reflexión, un poco es lo que nos lleva a la ética, ¿no? ¿Quién dice que es bueno o malo? ¿No? Vean, en la connotación religiosa, usted hace algo malo, comete pecado, se va al infierno. ¿Sí? Y aquí una cuestión, ¿no? Y de paso que no comparto mucho la denominación, ¿no? Dar limosna. Caridad me parece interesante, viene de corazón, pero limosna, ¿no? Ah, ves a un niño desamparado o con muchas necesidades, muy pobre, andrajoso. En estas fechas, ¿no? Nos vienen a hombre, y a pedir, regale la Navidad. No tiene ropita usada que regale, qué sé yo. ¿No? Ser bueno es entregar. Yo digo, será un acto bueno, pero es correcto. Es correcto dar limosna, es bueno. ¿Qué es preferible? ¿Qué es un acto correcto? Ah, no, como haces eso y das caridad o das limosna, te vas al cielito. ¿Sí? A vivir eternamente en la gloria. Pero es bueno o malo, es correcto o incorrecto. Eh, mm, vean que no es tan así como así, hacer las cosas sin reflexionar. Bien, prosigamos, por favor. Ya. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las escuelas éticas. Una escuela ética denominada cínicos o del cinismo es fundada por Antístenes en el siglo IV y III antes de Cristo. Nos habla de que la felicidad debe ser la autosuficiencia, la total independencia externa e interna y el bastarse a sí mismo. También habla de que la sociedad nos modela y socializa hasta que convertirnos en lo que necesita que seamos. En esos tiempos nos habla de esa ideología. Con respecto a los cirenaico, esta se desarrolló desde los 400 hasta perdón, se desarrolló desde 300 hasta los 400 años antes de Cristo. Entre, Es más o menos, no desde, sino entre. entre. Son sensualistas, creían que la única vía de los conocimientos eran los sentidos. Hablaban también de la jerarquía de placeres, donde los placeres corporales estaban subordinados a la virtud y la subjetividad desde el punto de vista de la persona. También algo que mencionaban es que no había más conocimiento que el individual. Y por último, la escuela platónica es fundada en Atenas en el siglo V antes de Cristo. Esta escuela también es denominada la academia, donde se enseñaba la filosofía ya. Plantea llegar al conocimiento a través del diálogo, teniendo en cuenta las preguntas y respuestas para la enseñanza en esta escuela. Ya. Un momento, aquí hay una precisión que debemos de tener muy clara. Dentro de las corrientes del pensamiento ético, que es diferente, vuelvo a insistir, la ética es una parte una rama de la filosofía que reflexiona sobre el comportamiento humano, sobre la moral, no individual, sino social. Dentro de la corriente de la ética hay escuelas éticas. Una de estas escuelas éticas son los hedonistas. Los hedonistas o la escuela hedonista como tal, el máximo representante es Epicuro. Epicuro, un poco para contextualizar, era
fue un hombre que tenía muchísimas dolencias físicas. Él tenía comodidades económicas. A las afueras de Atenas fundó una escuela o una, sí, llamémoslo así, un espacio físico donde practicaba una filosofía basada en la búsqueda del placer. ¿Sí? Y él definía el placer como la ausencia de del dolor. Y hablaba de dos tipos de placer. De paso, cuando se habla de placer, la mayoría, y al menos en la contemporaneidad nuestra, en la que vivimos, placer lo confundimos, no tiene mucho que ver con nuestra sociedad light, eh, con la cuestión sexual. Por eso a las personas que buscan el placer los denomina hedonistas. Esta conceptualización es errónea. Hablar de placer se tergiversa se tergiversa en la actualidad, sobre todo producto de la filosofía medieval, sobre todo con Tomás de Aquino, con San Agustín de Hipona, entre los que en este momento recuerdo, condenaban no hablar del placer. Epicuro tiene dos placeres. Un placer inmediato de este momento son los placeres biológicos, sexo, comida, ¿no? Pero él hablaba de los placeres del alma, la ataraxia, la paz interior, ¿sí? El placer de la amistad, el placer que dura, duradero, que forma en nuestra memoria. A partir de esta escuela hedonista surgen otras subramas posterior, pasado el tiempo, varios años después de la muerte de Epicuro, algunos de sus discípulos, entre otros, Títenes, ¿sí? Con los cínicos. Paso, la palabra cínico quiere decir perro. Porque ellos decían que buscar la felicidad del ser humano consistía en despojarse de todo deseo de cosas, vivir lo más sencillamente posible, en observación, en reflexión, en no tener bienes materiales, ¿no? Porque es la sociedad, el anhelo de esos bienes materiales, esa comodidad física nos hace infelices. Y nos despojamos de aquello, seremos felices, vivir lo más sencillamente posible. El más conocido o más relevante de la escuela cínica, ¿sí? Es Diógenes, que vivía en un barril, rehusaba vivir en una casa porque decía, yo necesito solo un techo y algo para protegerme del viento, ¿sí? Y se alimentaba de lo que los demás le obsequiaban, de los restos. Yo comía algo, tenía un banquete y sobraba comida, pues y eso se lo regalaba a Diógenes, por ejemplo. Por eso, la palabra con el paso del tiempo de cínico, de vivir como perros, vivir a la intemperie y de los despojos, ¿sí? Se convirtió en lo que nosotros usamos en la actualidad. Eres un cínico, ¿sí? No es lo mismo el cinismo que la ironía, pero de allí viene. De otra escuela es la de los cireneicos, y aquí le da mayor valor, mayor preponderancia a la obtención del placer como tal. El ser humano vive para alcanzar la felicidad. Parte de la felicidad precisamente es el placer. Buscar básicamente placer de las sensaciones, de lo que yo siento, el que me acaricien, el acariciar, ¿sí? Son placeres momentáneos. Especialmente esta escuela hace mucho énfasis en los placeres físicos,
porque los placeres físicos son los más fuertes. ¿Sí? Así básicamente es la división de esta escuela. Ahora bien, no solamente no solamente considera los placeres físicos, también el altruista, o ser solidario, tener empatía hacia las situaciones de los demás. Todo esto considera la escuela cirenaica muy rápidamente. Platón y sobre todo Aristóteles en su conceptualización de lo que es la felicidad. Platón considera que el ser humano debe de buscar la felicidad. ¿Y cómo? ¿Qué es la felicidad? Descubrimiento, la razón. Ojo con una situación. Tanto Platón como Aristóteles consideran la presencia de del alma, de la divinidad. De hecho, habla de Dios como, o de los dioses en este caso, como aquellos que nos permiten el razonamiento. Por eso que Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Toma mucho de la escuela aristotélica para su fundamentación filosófica, ¿no? De las virtudes, fe, caridad y... se me fue la... Bueno, pero se basa en esta fundamentación, el bien, la razón, el diálogo, disfrutar de la amistad, ¿sí? Una buena conversación. De aquí surgen también, bueno, ya expuso realmente algunas metodologías pedagógicas que seguimos utilizando, como por ejemplo la mayéutica, ¿sí? El método dialéctico surge de Aristóteles, lo utilizamos mucho y demás. Gracias mil por hacerme acuerdo. Fe, esperanza y caridad es en lo que se basa Santo Tomás de Aquino, tomado de la escuela aristotélica. Obrigado, se me fue ya. Ya está oxidado en mí las virtudes cardinales y las virtudes teologales. Ya se me ha ido, ya se me va de la mente, se me ha oxidado. Bien, prosigamos, por favor. Muy bien, como se habló Está hace un momento, el epicurismo, hedonismo, el hedonismo. Este es anterior a... Ajá. ¿Le expongo nomás o pasamos a la siguiente? Slash. Y por favor, sí. Dispone nomás. Ya. Muy bien, aquí tenemos que la escuela del epicurismo fue corriente filosófica iniciada por Epicuro, como dice su nombre, alrededor del siglo VI a.C. Esta corriente consideraba el placer como el bien primario y lo más natural que persigue el hombre. Siglo cuarto, Sí, perdón, siglos Rafael, IV. siglo cuarto, Siglo no IV. sexto. Bien, estoy sin lentes, profe, mil disculpas, no encuentro ya hace tiempo. Don't Ya. worry. Y dice que nos admite que el bien puede alcanzarse individualmente, pero como se dijo anteriormente, se prefiere que sea con la coincidencia y con la amistad. Esta fuerza que tiene de generarse la amistad entre personas nos puede producir un placer mucho más venidero. Y el grado más alto del placer es la ataraxia, que es decir, la perfecta tranquilidad entre el ánimo de tener un espíritu no turbado, ni ninguna pasión ni acontecimiento que nos pueda perturbar. Es decir, estar lo más tranquilo que podemos con los placeres que nos brinda la vida. Y procura eliminar el miedo a los dioses, el temor a la muerte, el temor al destino y el temor al dolor y a la infelicidad, porque todas estas cosas son acciones o supuestos que pueden generarse en la vida que nos van a cohibir de disfrutar los placeres que esta misma nos brinda. Sí, un momentito y una
es el elemento interior. Solo una cuestión. Epicuro decía, el ser humano tiene dos miedos. El miedo a los dioses y el miedo a la muerte. Y decía, del miedo a la muerte, cuando te mueres se acaba todo, por lo tanto no hay de qué preocuparse. Y mientras estás vivo, la muerte no está contigo, por lo tanto no hay que preocuparse. Y los dioses son caprichosos y juegan con nosotros, así que cualquier cosa que tú opongas a la voluntad de los dioses no tiene sentido, que no hay de qué preocuparse. ¿Sí? Esto es muy interesante porque se puede hacer un paralelismo con la doctrina filosófica del budismo. Para el budismo, la infelicidad consiste en desear cosas. Y cuando nosotros logramos, como seres humanos, despojarnos de los deseos, ¿sí? Nos hemos liberado. Entre menos desees, menos infeliz eres. Más feliz eres, en otras palabras, ¿no? La felicidad consiste en no desear. Así, básicamente, es un paralelismo muy interesante entre la filosofía epicúrea, hedonista, sí, realmente, escuelas hedonistas, y el budismo. No hay que un poco perder de vista. Prosigamos, por favor. Muy bien, ahora dentro de las escuelas también tenemos lo que es el estoicismo, con su fundador Zenón en el año 306 a.C., en el cual nos decía que se considera el objetivo de la conducta humana, esto es la felicidad, y nos daba dos postulados principales, que el universo y todo lo que está dentro de él está regido a tres cosas fundamentales, que pueden ser una ley, un principio o una razón universal, que todo esto se alcanza con la felicidad a la naturaleza y a la razón, pero es importante entender que la felicidad proviene de las pasiones que hace que la razón se equivoque, la infelicidad, por lo cual se procura Eso, no hacer razón, o sea, no hacer caso a lo que las pasiones nos dictan, porque normalmente estas pasiones nos van a guiar a un pensamiento o a una acción errada. Y el desear que estas cosas sean de un modo distinto a cómo nos dicta la providencia, es decir, la ley, el principio o la razón universal, lo único que nos va a hacer es desviarnos del camino del bien o el camino correcto según esta escuela. ya, aquí una cuestión. Si bien es cierto, Zenón es considerado como el fundador del estoicismo, este consiste básicamente en este postulado. Las pasiones, los sentimientos nos hacen que no pensemos con claridad. Debemos de aceptar las cosas inevitables con toda la calma que la razón nos da. Cualquier situación que se nos presente en la vida, si nosotros no utilizamos, los seres humanos, no utilizamos la razón, si racionalizamos sobre aquello, pues va a va a generar en nosotros inquietud, temor, insatisfacción, infelicidad. ¿Sí? Aceptar las cosas a través de la razón. A ver, hay una oración cristiana muy interesante, que de hecho no es cristiana. Señor, dame inteligencia para comprender las cosas que no puedo cambiar, fuerza para cambiar aquellas que sí puedo. Y bueno, la idea es esa, ¿no? En básica. Sócrates, aproximadamente de 200 a 300 años antes de Zenón, fue condenado a tomar veneno, acusado de pervertir a la juventud por enseñarles a reflexionar. Sócrates, con toda la calma del mundo, conversando, tomó el veneno. Básicamente aceptó su muerte, basado en el estoicismo. Esta doctrina filosófica, ser estoico, no demostrar lo que siento, entre comillas, porque realmente es aceptar a través de la razón lo que me sucede, tomó mucha fuerza en el Imperio Romano, Marco Tulio, entre otros.
que practicaron la doctrina estoica, no demostrarle a los demás. A ver, si a mí me sucede algo malo, estoy pasando por una mala situación, ¿por qué hacerlo saber a los demás? Mis amigos van a sentir pena por lo que me está sucediendo. Mis enemigos se van a poner alegres y contentos. Yo soy más feliz racionalizando las cosas que me suceden para aceptarlo de la mejor manera, con la mejor calma posible y con el mejor ánimo factible. Básicamente, así de rápido o muy sintético, la doctrina estoica. Le sugiero, eh, hay algunos vídeos en YouTube muy interesantes acerca del estoicismo y sobre el hedonismo también, ¿no? Hay un argentino filósofo, Darío Strauleski, que habla sobre, tiene unas conferencias de la Universidad Libre, duran aproximadamente 1 hora, pero da una claridad bastante profunda y claro sobre lo que es lo que es el estoicismo, ¿no? De paso, es una corriente filosófica que está muy de boga en la actualidad. No hay muchas personas en la actualidad contemporánea. Bien, prosigamos, por favor, sí, muy rápido. Tiempo. Listo. Tenemos el utilitarismo, en donde los pensadores Stuart Mill y Jeremy Bentham, Mill entre el 1806 y 1873 y Bentham entre el 1748 y 1832, nos decían que el utilitarismo es proponer la mayor utilidad para algo y para el mayor número. Es decir, que lo que yo estoy entregando sea útil de una muy buena manera y sea útil no solo para alguien, sino para muchas personas. Defiende que la finalidad humana es la felicidad o el placer. Es que todas las acciones que nosotros hacemos deben tener la finalidad de hacernos felices o crear un placer, no simplemente de un placer erótico, sino un placer para el alma. Son éticamente buenas todas aquellas con bienestar o una finalidad, y las acciones y normas deben ser juzgadas de acuerdo al principio de la utilidad, lo cual es decir, son buenas si es que son útiles y son malas si es que no nos sirvieron para el fin que estaban determinados. Y nos confirma con esto que nos dice que una acción es buena cuando sus consecuencias son útiles. De otra manera, la acción no tuvo un buen fin. Y finalmente tenemos el formalismo planteado por Immanuel Kant en el 1724 y 1804, también conocidas como los fundamentos formales, en donde se considera que la moral no debe ofrecer normas concretas ni plantear conductas, sino más bien limitarse a establecer la forma característica de cómo esta norma moral debe establecerse. Y existen 3 tipos de estas. Las acciones, en primer lugar, son las contrarias al deber y por lo tanto son inmorales, es decir, no están realizadas con algún fin positivo. Las siguientes, que son las conformes al deber, pero realizadas por el interés o el miedo al castigo o inclinación que carecen de valor moral, es decir, hacer porque me toca, más no porque a mí me nace hacerlo ni porque deseo hacerlo. Y finalmente, las conformes al deber y realizadas por respeto al deber. Solo estas son consideradas moralmente buenas porque estoy cumpliendo con el propósito, pero no por miedo a tener una acción en contra mía, sino por el querer realizar esto en fin de crear un bien para los demás. Nos establece cómo se debe actuar correcta y aquí está lo que él planteaba como los imperativos categóricos. Y una acción es moralmente buena por la intención con la que ha sido hecha. Y finalmente, una ética de estas características podría tener 2 caminos, o debe tener 2 caminos principalmente. El ser universal y el garantizar la autonomía moral propia de un ser libre y racional como es el ser humano. Regrese la lámina anterior, por favor. No. Prosiga, por favor.
Bueno, ahora con relación a lo de las funciones de la ética, al momento de consultar encontramos varios PDFs en donde únicamente mencionaban que la función de la ética era esta función de estudiar la moral, de saber qué es bueno y malo. Sin embargo, aquí encontramos un ensayo escrito por Ortiz en el 2012, en el que recoge varios análisis de algunos documentos y plantea que las funciones de la ética son cuatro. Y primero tenemos aquí a la función moralizadora, que esta función no es más que establecer, o sea, pretende moralizar o valorar la vida de los hombres y darles los criterios y valores que les permitan a ellos elaborar juicios morales. Por ejemplo, hay muchas religiones que intentan moralizar a la gente y tratan de reenseñar hábitos y costumbres para que se ajusten a estos valores que según esa religión se consideran buenos. Por otro lado, tenemos la función personalizadora, que esta función nos dice que la ética nos humaniza, en el sentido de que el hombre, para poder llegar a serlo, necesita adquirir los valores éticos que le permitan vivir en este colectivo, en la sociedad. Entonces, el hombre necesita de un aprendizaje para poder juzgar los hechos y poder juzgarlos desde un punto de vista ético. Ahora, tenemos también aquí la función utópica, que esta función nos dice que la ética le dice al hombre que tiene que buscar lo deseable como lo mejor, que se plantee ideales y metas altas para que a pesar de que estas metas o estos ideales sean utópicos, pueda acercarse lo más posible a ellos. Y en este proceso en el que se acerca a estas metas, se desarrolla también como persona. Y también tenemos la función crítica, que esta función crítica hace referencia a brindarle al hombre los principios que le permitan juzgar hechos y códigos morales que están establecidos. Y por otro lado, también tenemos aquí en un libro de Adela Cortina y Martínez en 1996, eh, ahí se menciona que las funciones de la ética únicamente son tres. Que primero, una función de la ética es aclarar qué es lo moral y cuáles son los rasgos específicos de la moralidad. La segunda función, fundamentar el por qué tiene sentido vivir moralmente, tomando en cuenta que ya se aclaró qué es lo moral y los rasgos específicos. Y la tercera función es aplicar. Y esta función no es más que aplicar en todos los ámbitos en los que se desenvuelve la persona las dos funciones anteriores. Ya, Ujú. correcto. Regresemos a las dos láminas anteriores, por favor, y con esto concluyo y William me ayuda, por favor. La anterior, por favor. Entonces, Listo. A ver, William. La ética básica básicamente tiene dos funciones. La ética utilitarista o éticas utilitas y la otra son las éticas normativas. ¿Por qué? La ética norma nuestro comportamiento frente a la sociedad. Escuelas, función normativa de la ética. Norma. ¿Sí? ¿Qué es una norma? Es una regla, algo que debemos de seguir, un canon o regla que debemos de seguir. Utilitarista. El, el pensamiento ético, la formación ética. La doctrina ética debe de cumplir una función útil, como dicen aquí. De todas las corrientes éticas que vimos allí, ¿cuáles usted pondría como utilitaristas, que sean útiles para el ser humano? Bueno, principalmente para mí y creo que para todos es importante no, ¿cómo le explico? No tomar específicamente algunas, sino tomar lo bueno de cada una. Por ejemplo, lo bueno del hedonismo o lo bueno del estoicismo. También es bueno tener alguna parte de la escuela cínica
Porque todos estos nos permiten, como, nos dice lo que es la ética, el reflexionar sobre la moral. Si nos centramos solamente en una escuela, no vamos a poder compartir ni entender por qué las demás personas piensan que esto también nos ayuda a reflexionar sobre la moral. A ver, Eh, en- permítame allí. Una cosa son las escuelas éticas como tal, Ujú. las funciones que cumple la ética. Dentro de las funciones, o sea, bueno, ¿para qué me sirve reflexionar? Debe servir para algo, ¿sí? Yo reflexiono sobre la moral, sobre el comportamiento del ser humano, ¿sí? Individualmente. Hay las éticas libertarias o individualistas, buscan la superación individual, ¿no? Pero ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve usted tener un comportamiento correcto? Para que sea útil a la sociedad en la que vive. Eso se llama función de la ética. La ética debe cumplir una función de ser útil a la sociedad. ¿Sí? En esto se basa. La otra función que tiene la ética es de normar, ser normativa. La ética o el tener un comportamiento ético le dice que es incorrecto realizar. ¿Sí? Son las dos grandes funciones de la ética. De ahí se desprenden todas esas reflexiones que hacen Martínez, que hace, ¿cómo se llama? Cortina, que hace Brian Junchoal, por ejemplo, o Habermas o Berman, ¿sí? O Betan, entre otros. Ok. Pero, ¿cómo le ve usted que la ética sirve o se utiliza o nos ayuda a ser útiles para la sociedad? Un comportamiento ético le sirve más para ser útil, sus acciones sean útiles o acciones sean correctas. para que las acciones sean útiles, porque uno puede realizar acciones correctas solo con el fin de lograr un beneficio. En cambio, si se realizan acciones que sean útiles, está generando, por ende, un producto, se podría decir, útil para todos, no solo para el beneficio propio. Ya. Bajo ese punto de vista, usted puede realizar acciones incorrectas. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? ¿Conoce usted la Robin Hood, la leyenda de Robin Hood? Sí, ¿En qué claro. consistía? ¿En qué consiste? Robar a los que más tienen para repartírselo a los que menos tienen. Eso es útil, pero sigue Sí, es las útil. normas. No sigue las normas. Entonces, ¿en qué se convierte? Vamos, y se lo voy a poner en el plano educativo. Tener buenas notas es útil. En el sistema que tenemos, sí. Ya. Y para tener esa utilidad, vamos a decir, obtiene el título, obtiene un buen trabajo, qué sé yo, ha sido útil y en su trabajo usted beneficia a muchas personas. Pero para lograr esas buenas notas, usted ha copiado, ha plagiado, ha sobornado. Javier, Eh, por favor, no. Ya, pidió la palabra Javier. creo que aquí, a ver, se me activa la cámara. Creo que aquí mucho se relaciona con ciertos postulados de la ética de que se deben cumplir ciertos parámetros. Al fin y al cabo somos comunidades que hemos consensuado qué es bueno y qué es malo. Entonces, desde el planteamiento de Tomás Aquino nos decía que se deben cumplir tres principios: la acción, la intención y la circunstancia. Entonces, para Ujú. que un acto sea considerado bueno, tienen que estar en concordancia positiva estos dos. Desde el planteamiento de Kant Ajá. nos habla desde esto de que el fin, esto es lo que nos habla que la crítica que hace a las otras escuelas, que el fin no está en, digamos, la felicidad o un bien material como tal, porque eso nos vuelve seres egoístas, sino el fin como tal de la moral, de la ética como tal, es el cumplimiento al deber, es el deseo a cumplir el deber, más no conseguir algo. Por eso es lo que
que nos habla de estos imperativos categóricos, de que debe haber universalidad y que debes ver al hombre como el fin y no como Como medio. como un medio para llegar a algo más. Y también lo que nos propone Habermas en lo que es las éticas discursivas, en donde todo lo que es correcto se ha llegado, todo lo que es correcto éticamente se ha llegado a partir de un consenso. Entonces se podría decir que a partir del consenso consideramos lo que es bueno. Y ahí lo de Robin Hood obviamente se podría decir que de cierto modo está ayudando, pero normativamente no es correcto. Porque está cumpliendo una parte de lo que es la intención es buena, pero la acción no es buena. Ujú. Bueno, y aquí mencionó acá en las éticas normativas, ¿no? El imperativo categórico actúa de tal manera que tu comportamiento se convierta en ejemplo, además de una ley universal. Muy, muy interesante. Ha leído acá. Ya. La cuestión es lo siguiente. Es muy interesante esto de la ética utilitarista, o sea, ser útil, ¿ya? Tus acciones solo tienen sentido cuando se convierten en algo útil hacia los demás, hacia la sociedad. Cuando yo devuelvo. La conceptualización de la seguridad social está basado precisamente en el utilitarismo ético. Todo lo que uno obtiene, sea material o intelectual, si no se comparte, si no es útil a la sociedad, no tiene sentido, no es ético. ¿Sí? Bajo esta conceptualización del utilitarismo nace, por ejemplo, la conceptualización de la seguridad social. El que más tiene, más aporta para que los que menos tienen puedan acceder a estos beneficios. Básicamente, la conceptualización de las becas de estudio, ¿sí? Son conceptualizaciones, son acciones que nacen precisamente de la ética utilitarista. Aquí como algo para reflexionar nada más, como para considerar, muchas veces perdemos de vista. Los Estados Unidos de Norteamérica, considerado como el ejemplo del capitalismo, tiene dos cosas que llaman, o al menos a mí me llamaron mucho la atención, aquellos de ustedes que de pronto conozcan. En los Estados Unidos hay muchísimas iglesias, muchísimas. Hay centros comerciales inmensos y son las dos cosas que más llaman la atención, locales comerciales e iglesias. Y aquí tiene que ver mucho esto de la ética utilitarista, ¿no? Parte de su filosofía basada en la ética utilitarista es, en las iglesias, sobre todo protestantes, trabaja. Dios te da la oportunidad de hacer fortuna, por lo tanto debes de compartirla, debes ayudar. Por eso que los Estados Unidos tienen tan esas fundaciones, esas iglesias que van a construir casas, que van a dar apoyo, porque Dios te vende. Dios no quiere que sea pobre, quiere que prosperes. Esa prosperidad debes de compartirla. Esa conceptualización utilitarista de los beneficios llevado a a hombres con grandes fortunas, a generar una serie de devoluciones a la sociedad. Ser útil, no te sirve de nada tener. Esa contextualización es la que se han creado, por ejemplo, qué sé yo, en Nueva York, Carnegie Hall. Es un salón de eventos que Carnegie, uno de los hombres con mayor dinero a principios del siglo XX, dueño de las acerías de la USA Steel, dijo, bueno, yo tengo tanto dinero, pues voy a construir esto para la ciudad de Nueva York. O el Rockefeller Center, ¿no? O las becas de Bill Gates en la actualidad, o la entrega de donaciones, entre comillas, de computadoras y mucho más por el estilo. Y otros grandes, mejor dicho, hombres con grandes fortunas económicas.
No hay que perder de vista, los Estados Unidos tiene el sistema educativo universitario más caro, más costoso del mundo. Las universidades que cuestan mayor cantidad de dinero están en los Estados Unidos, se encuentran precisamente, y estos hombres con grandes fortunas pues dan becas a personas más necesitadas, con esta conceptualización ética del utilitarismo, ser útil a la sociedad, que todo lo que hagamos regrese rápidamente. Dentro del utilitarismo, como bien nos comentaban hace un momento, pues varias corrientes éticas, filosóficas del. Lo otro es poner normas. Sí, Valeria, Profe, disculpe que le interrumpa, pero ya tenemos la otra clase de ya. profe Bien. Naranja. Sí, sí, sí. Bueno, para concluir, sí, yo también ya me tengo que programar para el otro curso, para primero. Yo de aquí nos vemos el próximo año, literal. Les deseo lo mejor. Ya hemos de conversar. Hay algunas cosas que están de pronto generan cierta como, como desequilibrio respecto a las notas. Consideramos que están en el último semestre. Decidí un poco cambiar la metodología de intervenir. Estaba permitiendo que participaran los dos grupos, pero me parece mejor dejar sentados algunas cosas y no al momento de la exposición y no al final. El afán no es, como decir, ya me están escribiendo los del primer semestre, sino tratar de mejorar en nuestras exposiciones y dejar definido algunas cosas. Esto nuevamente, un fuerte abrazo, les deseo lo mejor. Recuerden, disfruten con sus seres queridos, los más cercanos de ustedes, su familia, pásenlo de lo mejor. Un fuerte abrazo, muchísimos éxitos y ganas. El próximo año pues iniciemos con lo mejor, los mejores ánimos. Un fuerte abrazo, un muy buen día, que estén muy bien. Gracias, profe. Muchas Profe, gracias. Gracias, profe. De igual manera. Feliz Gracias, Navidad. Igualmente, Feliz profe. Navidad. Gracias, de igual manera. profe, Sí. una pregunta, ¿va a utilizar igual Zoom para dejarle la reunión o ahí le van a crear otra? No, tenemos el Zoom de la carrera. Ya. Sí, yo Ya, ya profe. previamente les paso el link. Muchísimas gracias, Javier. Muy Hasta amable. luego, profe. Hasta luego. Profe, una pregunta. Ya se fue el profe. Ya se te fue el profe.